Su micrófono, profe Andrés. Su micrófono, profe Andrés Dimas. No se escucha. Tiene apagado Ah, su a ver, micrófono. ahí está. Creo que ahora sí ya me escucho. Me escucho bien. Buenos días, apreciables supervisores generales de sector, supervisores escolares de las zonas, ATPs de sector y de zona. Vamos a dar inicio ya con la sesión de orientaciones para el taller intensivo y le vamos a ceder la palabra al maestro José Ventura Corona Bruno, quien es nuestro director de Educación Primaria General. Adelante, maestro Ventura. Muy buenas tardes a todos, a todas, estimados supervisores generales de sector, supervisoras generales de sector, supervisores escolares y supervisoras escolares, asesores técnicos de sector, apoyos técnicos de zona. A todos ustedes, sean bienvenidos a estos dos talleres, el taller intensivo para personal con funciones de dirección y también al taller intensivo para personal docente, donde utilizaremos y reflexionaremos sobre dos temáticas importantes. Primero, todos ustedes saben que nosotros siempre hemos trabajado en los consejos técnicos para la adquisición y sobre todo para el desarrollo de capacidades, habilidades profesionales, que esto también nos ha fortalecido a la estructura educativa del nivel de primarias generales, que a la vez es una necesidad de cambio en la cual estamos transitando para la transformación y sobre todo para transitar a un paradigma educativo que establece la nueva escuela mexicana. En el primer taller lo vamos a hacer con los compañeros con funciones de dirección y vamos a reflexionar sobre el acompañamiento pedagógico. Tendremos la oportunidad de analizar también y reflexionar de manera sistemática sobre la función y acompañamiento pedagógico a los directores y docentes de escuela. Utilizaremos la herramienta como la narrativa y descripción de nuestra propia trayectoria profesional a través de la escritura, en los relatos, experiencias profesionales que nos lleven a construir nuestra identidad como docentes. El segundo taller intensivo al personal docente será a través de la narrativa, letras que hacen eco, y lo realizaremos con las orientaciones para prepararlo y trabajarlo también, como ya se mencionó, en este taller de formación profesional, al igual que los directivos, se genera un espacio también de análisis y reflexión sobre la constitución del ser personal y docente a través de la narración. Y bueno, vamos a la descripción que se va a hacer también en etapas. Esperemos y esperamos que sea muy fructífera esta sesión. Aprovecho también para reconocer de antemano el trabajo permanente y el compromiso que hacen, la entrega, la dedicación, el profesionalismo a los compañeros supervisores, asesores técnicos. También les digo que vamos a ir caminando conjuntamente. Les abrazo con afecto y esperemos que se sientan ustedes identificados con este trabajo, porque también comentarles que en esta etapa de reflexión, de antemano, el compromiso profesional que tenemos, les mando un fuerte abrazo y espero que pronto nos veamos para darnos el abrazo de Año Nuevo, desearles muchos parabienes en el próximo año y decirles también que somos una gran familia aquí en Educación Primaria General, y pido a todos ustedes aprovechar esto que nos va a dar la fortaleza y sobre todo la capacidad
y la habilidad profesional. Escribamos, pues, una página más de la historia de Primarias Generales. Por mí es cuanto. Mucho éxito. Les mando un abrazo. Gracias. Bien, vamos a dar la participación a la doctora Zaide. Doctora. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes, autoridades educativas que hoy están presentes para socializar las orientaciones del taller intensivo, jefes de sector, supervisores, ATPs. Este taller se llevará a cabo en el desarrollo y aplicación del mes de enero y agradecemos muchísimo el compromiso ético en la transformación y mejoramiento educativo que ustedes tienen en el desarrollo integral de los niños y niñas en el nivel primaria. Aduzco al pedagogo Paulo Freire con su frase de enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su producción y su construcción. Quien enseña aprende a enseñar y quien enseña aprende a aprender. Muchas gracias, una felicitación por estas fiestas también a cada uno de ustedes. Y bien, vamos a analizar el siguiente encuadre. Vamos a dar pauta, ¿verdad?, al énfasis con base a lo que es la reunión de los consejos técnicos como primer principio, como propósito, y con ello vamos a analizar que parte de lo que es brindar las orientaciones a la figura se consolida la supervisión en el desarrollo de los talleres intensivos para los maestros y maestras de educación primaria general, que se llevarán a cabo los días 6, 7 y 8 de enero, en este caso en 2025, a partir de los elementos centrales y el diseño prácticamente al respecto al enfoque, la metodología, y es así como las características y su organización. De favor, la siguiente. Bien, para ello vamos a analizar lo que es la ruta crítica, que ya la hemos estado trabajando. El 11 de diciembre fue la reunión nacional. El día 12 de diciembre la reunión de mesas técnicas y es en este caso la reunión que estamos llevando como modalidad de nivel primaria, pues es el día de hoy. El día 6 de enero será el encuentro prácticamente pues en lo que es de supervisión con directivos para llevar a cabo el primer encuentro, y a su vez el día 7 y 8 de enero el taller intensivo para docentes. Es el análisis de la ruta crítica, es la que vamos a llevar a cabo, y bueno, es un trabajo que queremos dejar prácticamente desde ahorita para que en el mes de enero pues estemos confabulando ya lo que es su práctica. Bien, los materiales que tenemos, ¿verdad?, para estos talleres intensivos son espacios que prácticamente la Secretaría de Educación Básica impulsa para la formación y el desarrollo profesional de las maestras y los maestros de educación básica, que contribuyen a fomentar una cultura de aprendizaje en comunidad, la construcción de saberes colectivos y el fortalecimiento de la práctica docente. Estos materiales nos van a permitir acercarnos para que este taller se lleve a cabo en este mes de enero y así nosotros podamos estar fortaleciendo nuestra práctica educativa. De acuerdo a la Estrategia Nacional de Formación Continua 2024, nos orienta desde una perspectiva humanista, crítica y situada, ¿sí? Con ello es el rompimiento de paradigmas, maestros, supervisores, directivos, para poder lograr y orientar los espacios de formación continua hacia la problematización de la práctica docente y su fortalecimiento. ¿Qué es lo que buscamos?
Lo que nosotros estamos buscando justamente es orientar a través de estos espacios, ¿verdad? Y a través de las problematizaciones que hemos llevado con la nueva escuela mexicana, pues la práctica docente. A su vez también tenemos que formular propuestas que atiendan de manera crítica y colaborativa, pues las diferentes situaciones que están enfrentando tanto las maestras como los maestros. Sabemos que ya tenemos pues prácticamente un camino avanzado para poder llevar a cabo la nueva escuela mexicana. Sin embargo, todavía estamos en esta parte de poder fortalecer día a día. Y asimismo, coadyuvar, contribuir al desarrollo humano integral para que las maestras y los maestros, a través de este desarrollo de capacidades personales y profesionales, permitan potenciar y acercar a la realidad la problematización e incidir en ella, ¿sí? Es decir, podamos transformar esta educación prácticamente para favorecer a nuestras niñas y niños. Asimismo, reconocer a las y los docentes como sujetos con concepciones propias del mundo, que comparten y contribuyen a partir de la interacción social con las y los otros y con la cultura, es decir, tomar en cuenta nuestro entorno y la comunidad como eje. Impulsar también un proceso dialéctico para la transformación de la práctica desde 3 dimensiones. Esta parte es muy importante, ¿por qué? Porque primero el docente tendrá que, a través de su práctica, construir, posteriormente tendrá que desconstruir y a su vez construir nuevamente, es decir, transformar la enseñanza, transformar el aprendizaje y acercarlo dentro del aula con cada uno de las niñas, niños y, por qué no, también los adolescentes. Y bueno, promover las prácticas dialógicas para el intercambio de experiencias y saberes profesionales. ¿Qué queremos con ello? Que los docentes dialoguen, que los docentes participen, que los docentes prácticamente entre pares puedan transformar con base a las experiencias, con base a sus saberes profesionales en este taller, ¿verdad? Y que permitan que a partir de esta experiencia se pueda fomentar y se pueda fortalecer aún más la nueva escuela mexicana. Con base a ello, tenemos la siguiente metodología didáctica para que dentro de los talleres intensivos se utilice la narrativa autobiográfica. Con base a ello, esta metodología didáctica lo que busca es impulsar el proceso de transformación que con ello nos va a permitir justamente traer a la luz las experiencias de las maestras, de los maestros, por medio de la escritura para resignificarlas, es decir, para fortalecerlas. Y es así como dentro de la metodología tenemos el primer paso, que es el énfasis justamente de la experiencia subjetiva, y que esta permite evocar, permite prácticamente contribuir en esos momentos de aprendizaje, los retos, las sensaciones, las emociones y los sentimientos experimentados en la vida desde la propia perspectiva. Es decir, los docentes, a partir de lo que ya se conoce y el rompimiento de paradigmas, puedan llevar a cabo con base a las diferentes situaciones, ¿verdad? El énfasis en la experiencia y así poder fortalecer aún más. Dentro de la siguiente metodología, sabemos que la metodología va por pasos, es la reconstrucción de la identidad. Analizar cómo sus vivencias han construido y reconstruido la identidad a lo largo del desarrollo personal y profesional, ¿sí? Cómo a partir de la experiencia que los docentes tienen, reconstruyen esta realidad. Otro de los puntos importantes metodológicos es el tercero, que es la reflexión crítica. Para la reflexión crítica tenemos la identidad del docente desde una postura crítica, sin prejuicios o centralismos en la participación, que quiere decir que hacemos énfasis en nuestro programa, en donde prácticamente el docente tendrá que tener esa postura crítica para el logro, ¿verdad? Y el fortalecimiento que se requiere para este taller.
En el punto número 4 tenemos el análisis desde el contexto. Aquí el docente no debe perder de vista el contexto, debe comprender las experiencias, las condiciones específicas en las que sucede la situación real, el aprendizaje, tomando en cuenta lo que es la distancia cognitiva para su análisis del mismo trabajo pedagógico dentro del salón de clase. Y con base a ello, se presenta lo que es la concreción didáctica. ¿Qué se requiere en ella? Con ella se va a abordar el bienestar docente desde una perspectiva centrada, dice, en la persona, en quien, en este caso, primero vamos a fortalecer desde su práctica. ¿Para qué? Para que al alumno, a su vez, pueda estar aplicando y desarrollando todos los conocimientos. Y con esto lo que se busca es la narrativa desarrollada desde 3 esferas, desde la esfera personal, desde la esfera profesional, escolar y áulica, ¿sí? Para que con ello se fortalezca. Con base a ello, lo que tenemos que hacer es aprender de las historias personales, lo que comentábamos hace un momento, que prácticamente se está estableciendo el diálogo entre pares. ¿Para qué? Para que puedan compartir las diferentes experiencias, reflexiones y visiones del mundo. Asimismo, tiene que promover espacios y prácticas de cuidado individual y colectivo. Y bueno, con ello también lo que es las 3 áreas que es personal, que hablábamos hace un momento de las experiencias de vida y desarrollo, lo que es la parte escolar y áulica, que son las experiencias de aprendizaje de la práctica docente, y la parte profesional, que es la construcción de su trayectoria, es decir, de la experiencia que el docente tiene. Bien, para ello vamos a presentar el primer taller intensivo, que es para el personal con funciones de dirección. Su principal propósito es prácticamente que las funciones de dirección y supervisión se reconozcan las características del propio taller intensivo para el personal docente y especialmente la metodología didáctica y las orientaciones de trabajo, a fin de que puedan brindar el acompañamiento pedagógico necesario para el desarrollo del mismo. Para esto está dividido en 2 momentos. El primer momento es el acompañamiento pedagógico desde la práctica, y aquí lo que podemos observar y que necesitamos llevar a cabo son las actividades para vivenciar, experimentar un acercamiento acerca de esta narrativa, que es la narrativa autobiográfica, desde la función que desempeñan en el rol de los diferentes escritores. Y justamente vamos a analizar en qué consiste esa narrativa, ¿verdad? En el primer momento. En el segundo momento, la narrativa nos hablan de las letras que hacen eco. Y aquí se va a presentar el taller intensivo para el personal docente a partir de las características y elementos centrales en el sentido de la propuesta y las condiciones para el desarrollo de las sesiones. Entonces tenemos 2 momentos en los cuales se va a presentar para llevarlo a cabo, tanto en análisis como lo es desde el rol de los escritores, y a su vez así llevarlo a cabo en condiciones de sesión prácticas. La organización, bueno, se están proponiendo 3 formas de organizarla, desde lo individual, en pares y en colectivo, para detonar que los procesos reflexivos, a partir de las experiencias y conocimientos y saberes entre ellos, pues se fortalezcan. También dentro de esta organización se va a promover el diálogo en el colegiado para analizar las condiciones de sus contextos y asimismo tomar las decisiones o acuerdos que permitan fortalecer el proceso narrativo en el entorno del bienestar docente. Se va a impulsar que directoras, supervisores, directores y supervisores sean partícipes desde una perspectiva horizontal,
¿sí?, de las actividades planteadas para las y los docentes, considerando que su trayectoria ha implicado su paso por esta función. Dentro de los recursos que tenemos está el video de la narrativa como herramienta docente del doctor Daniel Suárez, docente investigador de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Él nos comparte lo que es la forma en la que la narrativa va a favorecer en la formación de las y los docentes, así como su importancia de construir espacios colectivos, de las maestras y los maestros narren y compartan estas experiencias. Para ello, se les invita a las diferentes autoridades consultar en esta liga. Este material se les va a dejar al final para que puedan analizar cómo es que el doctor nos comparte justamente esta narrativa como herramienta docente. Y bien, le vamos a dar el paso al primer momento al doctor. Adelante, doctor. Gracias. Es cuanto. Muchas gracias. Bueno, antes de que inicie con mi participación, vamos a darle la participación al maestro José Ventura Corona Bruno. Quiere hacer unas precisiones. Adelante, maestro. Bueno, comentarle a todos ustedes que siempre pasamos lista a los compañeros jefes de sector. En virtud de que ya estábamos en tiempo y forma, lo que hicimos nosotros es respetuosamente la lista de asistencia la omitimos en virtud de que ya estábamos la mayoría de jefes de sector. Esa es una. Por otro lado, ustedes escucharon y me da mucho gusto y un placer presentar a la doctora Zaidea Amador Ramírez. Ella es licenciada en educación, tiene una licenciatura en educación, una también en derecho y la maestría en pedagogía, tiene también otra maestría en recursos humanos y es doctora en innovación pedagógica. Ustedes ya la vieron, ya vieron de su talento, de su dedicación, de su profesionalismo. Y bueno, decirles también que ella va a ser la directora de apoyo técnico pedagógico de esta dirección de educación primaria. Por mí es cuanto. Sea bienvenida, doctora, y esperemos que en primarias se siga cincelando y sobre todo escribiendo una página más de la historia de primarias generales. Por mí es cuanto. Gracias, maestro. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, maestro José Ventura. Y bueno, en lo que respecta a las orientaciones para el taller intensivo para directivos, que es supervisores y directores, en este primer momento, el acompañamiento, estamos en la idea de aportar algunos elementos que nos puedan ayudar a comprender el discurso que se va planteando a nivel educativo. Y bueno, le hemos intitulado a este apartadito algunas categorías teóricas como herramientas para la comprensión de la narración educativa y como hemos trabajado anteriormente, decir que la teoría es una herramienta que nos puede apoyar a comprender y a transformar nuestro quehacer y hacer docente o educativo. Y vamos a empezar con esta pregunta. Dice, ¿qué se requiere para que el directivo y el docente migren de un paradigma educativo tecnocrático a uno sociocrítico? A ver, pongámonos a pensar. En este momento tenemos un cambio realmente radical de modelo educativo. Comprendemos que no va a ser fácil, que no es sencillo, pero la pregunta es, ¿qué se requiere? ¿Se requiere buena voluntad? ¿Se requieren buenos deseos de mejora? ¿O se requiere cumplir con el mandato institucional de la SEP, porque es por mandato? ¿O se requiere solo transformar la propia práctica educativa que a uno le corresponde
¿O se requiere tomar cursos de actualización? ¿Qué se requiere? ¿Cuál es la necesidad que tenemos todos los actores de este sistema educativo nacional que tiende a la transformación? Vamos a platicar un poquito sobre algunas categorías que nos pueden ayudar para comprender el planteamiento de estas orientaciones. Adelante. Al inicio de las orientaciones de los directivos, viene la frase que se tiene que hacer la revalorización magisterial que reconoce como agentes fundamentales de la transformación del sistema educativo nacional a las maestras y a los maestros. A ver, esta idea de que las maestras y los maestros son agentes. Fíjense, por mucho tiempo se ha estudiado al hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Qué nos distingue de los demás seres vivos? ¿Por qué el hombre tiene una característica muy especial dentro de lo que corresponde al conjunto de los seres vivos? Y bueno, aquí planteamos 5 elementos. Le hemos llamado ontología del ser humano desde distintas perspectivas. ¿Por qué? Porque al ser humano se le ha llamado en un primer término individuo, ¿no? Y el término individuo que está perfilado desde la economía y la política distingue a un ser que es singular e irrepetible. Pero lo interesante es que este concepto de individuo denota la reducción de persona a un perfil intencionado de conductas y valoraciones que lo ajustan a la convivencia impersonal de una sociedad. Este término de individuo surgió en los tiempos de la Revolución Industrial y se conservó hasta el neoliberalismo, diciendo que el ser humano es un individuo, es una persona que vive para sí mismo, ¿no? O sea, que no le interesan los demás, sino que es único, irrepetible, que se mueve por sus intereses, deseos y necesidades. Ya otro término que también se le ha dado al hombre es agente. Y este es desde las nuevas sociologías que son finales del siglo XX, en donde nos dice que es considerado como un ser que tiene capacidad de intervenir y definir su propia acción en sociedad para transformar permanentemente su contexto y su realidad. Y yo quiero poner el acento en esta parte porque esa es la noción que se tiene de maestro, que sea un agente, el que toma sus propias decisiones, puede estudiar su realidad y la transforma. Otra que es complementaria a la idea de agente es agente humano. Y esa está planteada desde la sociología, que es como un ser que conjuga en su existir la dualidad de la estructura social y la subjetividad personal. Fíjense, aquí hubo una discusión durante muchos años si el hombre era determinado por la sociedad o si el hombre se determinaba a sí mismo por su propia creatividad. Y entonces lo que dice la sociología, la más reciente, es que ambos, ¿no? O sea, tanto la estructura social como sus procesos psíquicos son lo que los determina. Otro concepto es actor, que está planteado desde la sociología y la política. Dice, como el ser que se desempeña en distintos escenarios, por eso se le llama actor, en distintos escenarios de la vida social y política, poniendo en juego sus herramientas emocionales, intelectuales y de conocimiento para hacerse responsable de sus propias decisiones. Y allí podemos escuchar en algunos discursos el actor, el Estado como actor, que puede ser colectivo, o una persona, un político como actor político. ¿Ah? Pero también este es muy interesante, el siguiente, el de sujeto, y ese está planteado desde la psicología y del psicoanálisis. Y es interesante porque dice que es un ser que está sujetado o atado
a los mecanismos o registros de su pensamiento, de su psique, y a los determinantes de las instituciones y la sociedad. Entonces, el ser sujeto quiere decir que está uno sujetado a sus propios mecanismos mentales y a los mecanismos de las instituciones sociales. Luego, entonces, esto nos sirve para pensar qué tipo de, cómo en el discurso actual se está planteando la idea del docente. Docente como un agente, aunque también en las orientaciones maneja la idea de agente educativo. Cuando dice agente educativo, está relacionado a lo que son las maestras y maestros de educación inicial. ¿Sí? Pero digamos que en términos generales, el concepto que nuestro discurso actual plantea para el profesor, para los profesores, es como agente. Bien, en esta sesión va a estar muy interesante la idea de tomar como herramienta la narración autobiográfica, que vamos, ¿Qué te en la digo? cual vamos a externar quiénes somos. ¿Quiénes somos como personas? ¿Quiénes somos como profesionistas? Y la pregunta aquí, o la idea central, está planteada en el concepto o la categoría de ser. El ser, el ser del ser humano, que está muy alineada con la idea de identidad. La pregunta es, ¿qué interviene para que nosotros seamos lo que somos ahorita? Para que seamos quienes somos. Recuerden que hay una pregunta ya muy antigua, ¿no? Desde los griegos, de la idea de conócete a ti mismo. Y bueno, yo aquí les estamos poniendo a nivel del colectivo de asesores, dos, cuatro, seis elementos que contribuyen a que el ser se vaya constituyendo. ¿Por qué? Porque vamos en nuestras actividades a narrar, a analizar quién soy yo. Y entonces, ¿qué es lo que se pone en juego para que una persona sea, para que su ser se genere? Bueno, uno es los imaginarios. Castoriadis maneja la idea de imaginario radical e histórico, y por ejemplo, la idea de imaginario es cómo la sociedad va construyendo lo que se llama, por ejemplo, un ama de casa, un doctor, un obrero, un artesano. La misma sociedad va construyendo el imaginario del docente. ¿Quién es el docente? El imaginario de lo que es un docente, y es en términos genéricos, ¿no? Y entonces nosotros nos ascribimos a un imaginario. Otra de las fuentes constitutivas es la narración. Y esta es me parece que la propuesta que hace la Federación está basada en esta idea, en la idea de Paul Ricoeur respecto a la narración, en donde él le llama a gente en la narración. ¿Por qué? Porque dice Ricoeur que cuando uno cuenta, narra su vida o su biografía, es autor, personaje y narrador al mismo tiempo. Por lo tanto, cuando yo hablo, yo me voy construyendo a la hora de hablar, a la hora de comunicar lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y entonces es interesante que cuando hagamos nuestras narraciones, pensemos que yo, a la hora de hacerlo, soy autor, personaje y narrador al mismo tiempo. Eh, Otra fuente de construcción del ser es la parte psíquica. Y bueno, esa es una de las más complicadas, ¿no? La idea de el psicoanálisis que trabajó Sigmund Freud y Jacques Lacan, ¿no? Esta idea del el yo, el ello, el superyo, y que Freud en un inicio le llamaba consciente, inconsciente y subconsciente. La idea es cómo nosotros nos constituimos de ese consciente, inconsciente, cómo nuestros mecanismos psíquicos nos ayudan a hacer, ¿no?
Pero, por ejemplo, Lacan plantea tres registros, que es lo real, lo imaginario y lo simbólico. Esta parte de lo simbólico es cómo a nivel de sociedad nosotros vamos construyendo símbolos que nos permiten constituirnos. La otra fuente es la enunciación, que es parecida a la narración, pero la idea es, aquí la trabaja Brownstein, y es como la construcción del discurso es mediada por la memoria y el olvido. Y aquí hay algo bien interesante. Cuando nosotros hacemos una narración, echamos a volar nuestros recuerdos, y lo que dice Brownstein dice, a ver, cuando tú narras, ¿quién vio lo que tú estás narrando? ¿Quién asegura que lo que tú narras es verdad? ¿No? Y entonces él menciona, pero también entra el olvido, porque entonces en la medida que yo voy narrando, voy construyendo mi historia, ¿no? Y lo hago con mis recuerdos y con mis olvidos. Entonces, esa parte me parece muy interesante. La parte social es otra fuente de constitución del ser, de que nosotros podamos ser alguien. Y esto es, dice, bueno, el producto de la sociedad como agente humano o actor, que son los dos términos que vimos anteriormente. Ellos lo trabajan Bourdieu, Giddens, Duvet, y la idea es cómo la sociedad nos impone o nosotros nos apropiamos de elementos para poder ser, ¿no? Y un último que estamos aquí mencionando es la fuente histórica. Si ustedes se fijan en el discurso de las orientaciones, habla de la parte histórica. Y lo que pasa es que el maestro, el ser humano, es producto de la historia de su comunidad, de la historia de su familia, de la historia de su nación, ¿no? Y entonces somos producto de lo que ha sucedido ahí, pero a la vez, dice Selmeman, debe ser el hombre o el ser productor de su propia historia. No, los dos términos es uno es producto de la historia, pero también tiene que ser productor de historia, ¿no? Esa es como la parte de... Y entonces todos estos elementos nos llevan a constituir la identidad que vamos narrando a través de los relatos. Bien, otra de los conceptos que se dejan ver en nuestras orientaciones es el concepto, la categoría de vida cotidiana. Esta categoría la trabaja Agnes Heller, ¿no? Que pareciera muy simple. Decir, es que pues tenemos que narrar lo que está en nuestra vida cotidiana. Parece muy simple, pero sin embargo, desde una perspectiva ya de análisis, resulta que la vida cotidiana es la que nos determina, ¿no? Porque en ella generamos acciones y situaciones de vida que a finales de cuentas tienen un propósito ordenador y de representación social. Es decir, la cotidianidad nos ordena la vida. Entonces ya sabemos qué hacer cada día, a qué horas, en qué momento, cómo lo tenemos que hacer, ¿verdad? Y también nos permite representar la vida social. Y por lo tanto, dice ahí, lo percibido hay que nombrarlo y conversarlo a través de las relaciones intersubjetivas. Entonces, en ese movimiento de cotidianidad que nos va alimentando, nosotros vamos construyendo nuestra realidad. Esta parte que les presenté de vida cotidiana está en un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Está en la fase 4, páginas 56 y 73, que sugiero le podamos echar un ojito. Bueno, otra de las categorías que hay que mirar y que dicen nuestras orientaciones o que mencionan, es la idea de cultura e identidad. Ya platicamos, hay una concepto, una idea muy interesante de Clifford Geertz sobre cultura. Dice, la cultura como una urdimbre de significaciones, ¿no? Y ahí está una imagen de una urdimbre. Dicha urdimbre es una multiplicidad de estructuras conceptuales complejas
muchas de las cuales están supuestas o entrelazadas entre sí, estructuras que son al mismo tiempo extrañas, irregulares y no explícitas. Entonces, la cultura es ese entramado de todos los elementos históricos, sociales, políticos, No económicos es de allá, ¿no? que No, fue ahorita que determinan entró la a llamada. una cultura. Y con ese símil de urdimbre, o sea, con esa característica urdimbre, dice Gilberto Jiménez, la cultura interiorizada en forma de representaciones sociales es a la vez esquema de percepción de la realidad, atmósfera de la comunicación intersubjetiva y sobre todo, subrayo ahí, cantera de la identidad social, guía orientadora de la acción y fuente de legitimación de la misma. ¿A qué refiere esto? Refiere a que, por ejemplo, para hacer nosotros nuestras narraciones y descripciones de quiénes somos como docentes y como directivos, las orientaciones nos llevan a que lo hagamos desde un entramado de lo personal, lo profesional y lo escolar áulico, ¿no? Que solo son tres, pueden ser más las dimensiones. Y por último, bueno, yo les platico aquí grosso modo, es muy importante que realicemos las actividades que plantean las orientaciones en el taller para directivos. El taller para directivos no solo es un espacio para mirar qué van a hacer los maestros en su escuela. El taller es un espacio de formación para el propio directivo. Y observen que ahí vienen algunas actividades. La introducción plantea lo que son la contextualización de lo que significa acompañamiento pedagógico. Y hay que repensar el trabajo que nosotros hacemos como directivos, supervisor, jefe de sector, ATPs, en el acompañamiento pedagógico. En otro segundo momento les pide observar y analizar el video que ya comentó la doctora, ¿no? De la narrativa como una herramienta. Después nos pide que hagamos un ejercicio donde platiquemos sobre las motivaciones que nos permitieron ser supervisor o director en función de esos tres ámbitos o dimensiones, ¿no? Entonces, ese es un ejercicio de escritura que hay que hacer, que hay que realizar. Después nos pide la identidad con su función, o sea, qué tanto estamos identificados con ser supervisor o ser director y hay que escribir y eso lo pide en colectivo, lo escribimos y lo socializamos. Después, el ejercicio individual, hace un ejercicio de reflexión en la recuperación de experiencias que ayudaron a configurar la identidad e idear la perspectiva de crecimiento y mejor. Y aquí se plantea a la idea de que una vez que hemos analizado quién soy como supervisor o director, pueda yo decir qué me falta por hacer, qué tengo que hacer en términos de ir mejorando. Y por último, la lectura y el diálogo, lectura de la narración de la maestra María Estela Ramírez Reyes, soy una directora autoritaria, que es un fragmento, y en análisis de la configuración de la función directiva y planteamientos de cómo mejorar la práctica directiva y enfrentar los obstáculos. Bien, eso es lo que corresponde a la primera fase y yo sugiero, o nosotros como dirección, sugerimos que se hagan los ejercicios de escritura y entonces vamos desarrollando lectura, escritura, aprender a hablar con nuestros compañeros, recuperar nuestras narraciones, saber quiénes somos. Es cuanto. Cedemos la palabra a la compañera Erika. Muy buenas tardes a todos. Y pues justamente para poder reafirmar lo que ya el doctor Andrés nos ha venido platicando acerca de la importancia de poder llevar este ejercicio de narrativa a nuestra cotidiana, a nuestra vida, para poder determinar quiénes somos, es importante que empecemos a valorar la parte del autoconcepto, de quiénes somos como personas, como seres humanos, como profesionales. Para esto es importante que tengamos claro que el autoconcepto obviamente es la imagen, digamos de alguna manera la imagen mental que nosotros tenemos de lo que somos.
Obviamente esta imagen pues viene desde todas nuestras vivencias, desde pequeños hasta el momento en el que estemos hoy situados, y todas estas imágenes que nosotros hemos ido creando a partir de nosotros, las cuales obviamente van desde físicas en cuanto a habilidades, emociones, valores, pues obviamente van a influir o han influido a lo largo de nuestra vida en lo que hemos llegado a ser hasta el día de hoy. Por eso la importancia de lo que mencionaba el doctor en el sentido de que nuestros colectivos docentes hagan un análisis, una revisión de quiénes son en realidad. Por eso, obviamente con la primera pregunta que partiríamos sería, ¿quién soy yo en realidad? Para ello les voy a pedir, maestros, que nos apoyen haciendo el ejercicio en este momento y que a lo mejor pudieran abrir su chat y ahí en el chat pudiéramos irle dando respuestas a las preguntas que vamos a trabajar en este momento. Y me dicen que no me escucho bien. ¿Sí? Sí, se escucha bien. Ok, entonces, que en el chat pudieran ustedes ir dando respuesta en el mismo chat a las 4 preguntas. Este ejercicio, desafortunadamente por cuestión de tiempo y obviamente también por las complicaciones que tiene este tipo de plataformas, pues va a ser un ejercicio sencillo, un ejercicio rápido, pero que pudiera darnos la primera perspectiva de quiénes somos en realidad. Quizás con lo que de momento recordamos, pensamos, sentimos, sin ir a buscar o a reflexionar de una manera profunda. Ya a profundidad ustedes tendrán tiempo para poder revisar quiénes son. Pero de momento sí les pediría, compártanos en el chat para que todos podamos leer lo que ustedes están pensando de cada uno. Entonces, la primera pregunta que habría que responder, quizás sin cerrar el chat, contestamos las 4 preguntas en el mismo chat y ya después lo enviamos para que todos lo podamos leer. Y la primera pregunta sería, ¿quién soy en realidad? Maestros, si pudieran apoyarnos contestando o escribiendo, ¿quién son en realidad? En pocas palabras, lo que ustedes sientan en este momento de quién son. ¿Ok? Por ahí ya estamos teniendo algunas frases que decían, pues soy una maestra comprometida, entregada, con ganas de compartir. Por ahí nos dicen, somos agentes de cambio. La siguiente pregunta sería, o la siguiente frase sería, ¿qué es lo más importante que te ha pasado en la vida? Lo más importante para cada uno de nosotros es... Dicen algo aquí muy interesante. Lo más importante de mi vida es, pues, vivir, claro. Es la base y la esencia de todo ser. Vivir y vivir en plenitud, trascender es otra de las cosas que nos corresponde y que además dentro de esta profesión tenemos la posibilidad de hacerlo. Lo más importante, dicen, es ser docente. Es que lo más importante es mi familia, soy yo. Aquí vamos teniendo conceptos rápidos de lo que en este momento nosotros pensamos y sentimos ante cada pregunta o ante cada frase, pero la invitación obviamente es que podamos de alguna manera hacer este ejercicio a profundidad. Que ustedes, jefes de sector, que ustedes, supervisores de zona, que ustedes, ATPs, tanto de sector como de zona, pudieran hacer este ejercicio con toda profundidad, con toda calma, con toda sinceridad. ¿Por qué? Porque es importante que una vez que ustedes lo vivan y lo asuman como parte importante de su proceso, y desde la figura que cada uno de ustedes, pues de alguna manera va o representa,
también puedan llevar a su colectivo, tanto a los directores como a los docentes, a vivir este proceso. Este proceso es un proceso de catarsis, de encontrarnos con nosotros mismos y determinar cómo es que somos y por qué somos determinadas cuestiones, personas o determinadas actitudes en nuestra formación. Entonces creo que es importante que ustedes pues no dejen esto en saco roto, que sigamos potenciando esto que hoy escribimos. La siguiente cuestión sería las experiencias positivas y negativas que han influido en su vida. Vamos a poner por ahí a lo mejor una experiencia positiva, quizás una negativa, que en verdad haya hecho o haya trascendido a lo largo de su vida. Que haya hecho que ustedes sean lo que son ahora. Dicen aprender y desaprender para ser mejor persona y docente. Pues aprender de los errores, claro. El que los alumnos nos recuerden con afecto, efectivamente. Mirar o poder coincidir con gente que nos apoyaron en nuestra trayectoria o que hemos apoyado también. El trabajo con alumnos en las aulas, obviamente lo que nos lleva a trascender, aprender del error. Y ahora, si nos hacen favor de compartirnos cómo todo esto ha influido en su vida, pero sobre todo cómo todo lo que han vivido como personas, como seres humanos, como hijos, como hermanos, como amigos, como todo lo que hemos vivido en nuestro entorno, cómo ha sido o cómo ha de alguna manera influido en su vida para llegar a ser el profesional que hoy son. ¿Cómo esto influyó para que ustedes sean jefes de sector, para que ustedes sean supervisores, ATPs? ¿Cómo será que ha influido también para que sus directores estén en esa función, los docentes puedan estar dentro de un aula? Platíquenos cómo ha influido en ustedes. Aquí nos hablan de la motivación de la familia, por ejemplo, de un papá que con amor pues nos fue enseñando a ser mejores personas. Dice que la experiencia pues ha ayudado a conducir procesos educativos en los colectivos docentes, que dentro de algunos factores positivos pues se ha impulsado el crecimiento, el tratar de impulsar a todos los demás a lograr lo que se proponen. Pues obviamente elegir esta carrera por decisión y no por casualidad. Aquí nos dicen que nunca dejamos de aprender. Bueno, finalmente este proceso de mirarnos o de analizarnos de alguna manera en qué somos, hacia dónde vamos, pues tiene mucho que ver con esta metodología didáctica que hoy nos plantean para estas sesiones de taller intensivo, donde nos dice que esta metodología tiene que ir encaminada al trabajo con una perspectiva humanística, crítica, situada obviamente en las realidades. Sabemos que no somos entes autónomos o únicos, que somos seres sociales, que interactuamos y que todo lo que vivimos, y les decía hace ratito, lo que hemos vivido desde que somos niños hasta el momento, pues obviamente nos ha dado una manera de ser, de pensar, de actuar, y esto obviamente tiene que ser revisado. Maestros, aquí es muy importante que miremos el hecho de que a veces nos perdemos un poquito en el no pensar que están viviendo los demás. Todos traemos una historia, todos traemos un antecedente de vida que ha ido marcando lo que somos, como ya les veníamos diciendo. Generalmente cuando tenemos a un niño en el aula y el niño no se desempeña como quisiéramos, pues buscamos qué pasa y pensamos, quizás en casa hay problemas, quizás no llega tan feliz a la escuela, no sé, pensamos y buscamos dentro de su realidad qué está pasando para poderle ayudar. Creo que este taller intensivo también tiene la intención y la necesidad de que ustedes como autoridades miren qué pasa también en sus entornos
en sus escuelas? ¿Qué pasa con sus docentes? A veces cuando llegamos a supervisar decimos, bueno, es que quizás el maestro no está planeando bien, pero en realidad no buscamos más quizás al fondo. ¿Qué está pasando? ¿Quién es ese maestro? ¿Qué ha vivido? ¿Cómo de alguna manera él ha ido constituyendo su práctica docente y a partir de qué él actúa de determinada manera? Entonces creo que este ejercicio, que obviamente nos tiene que llevar al diálogo, a la reflexión, a analizar lo que somos y quiénes somos, a reconocer qué sabemos, qué hemos hecho durante toda nuestra trayectoria profesional, obviamente también cómo tomamos decisiones, y estas decisiones no nada más personales o en nuestra vida, sino también para transformar nuestro ejercicio docente, que también nosotros de alguna manera revisemos y analicemos o problematicemos, dice aquí, la práctica docente que estamos llevando a cabo. Esto con el sentido de que de que cada uno de nuestros docentes, nuestros directores, nosotros mismos, los que estamos hoy en esta sesión, podamos de alguna manera tener también, al igual que el alumno, un desarrollo integral, porque finalmente como los alumnos también nosotros necesitamos ser tomados en cuenta, necesitamos también ser apoyados, necesitamos también a lo mejor el mismo abrazo que un alumno necesita cuando no tiene un buen día. Entonces, finalmente, a través de poder llevar a cabo este ejercicio, y de que a final de cuentas este ejercicio se pueda socializar en sus escuelas, el colectivo va a saber qué necesitan los compañeros para poderse ayudar. Va a poder promover prácticas donde en realidad se pueda poner en juego lo que cada uno sabe, siendo seres diferentes, completamente distantes quizás en muchas cuestiones, pero que finalmente están compartiendo un espacio, un lugar y que van hacia un mismo fin, que es el poder lograr que los alumnos sean seres integrales y que puedan aprender todo lo que ellos necesitan y requieren para poder pasar a los siguientes niveles y para poder tener una vida plena. Entonces, finalmente, si nosotros atendemos esta parte del quién soy y quién son las personas con las que trabajo, obviamente a partir de mi experiencia, de mis necesidades, de mis fortalezas, a partir de todo lo que nosotros podamos encontrar con estas narrativas, vamos a poder intercambiar y vamos a poder proponer soluciones que nos hagan ser colectivos, obviamente más centrados en el mismo interés. Por eso es importante, y aquí es donde entra el ejercicio trascendental, que es esa narrativa autobiográfica, que de verdad impulse esos procesos de cambio, esos procesos donde nos vamos a transformar porque nos vamos a revisar. Aquí es importante analizar en realidad y llevar a nuestros colectivos a una reflexión sin temor a que los demás sepan quiénes somos, sin de alguna manera sin mi juicio personal, porque a veces también nosotros tratamos, es que sí nos reconocemos, sí nos analizamos, pero luego va el juicio o la crítica hacia nosotros mismos. Y aquí no se trata de enjuiciar ni de criticar, se trata de mirar quién soy, compartir contigo quién soy, y de alguna manera mejores caminos para transitar este proceso de enseñanza y obviamente repercute también en el aprendizaje de nuestros alumnos. Entonces es necesario que sí tengamos muy claro esta identidad docente. Ya el profesor Dimas nos decía, ¿no? Muchísimas maneras de mirar al sujeto, muchísimas maneras de mirar a ese ser humano y poder encontrar exactamente dónde está la identidad. Entonces es importante comprender también las experiencias, ¿no? A veces, un ejemplo simple quizás sería, es que esa maestra siempre parece estar enojada, pero no sabemos en realidad lo que hay detrás de ella. Quizás si a través de esta narrativa autobiográfica podemos conocer lo que hay, vamos a entender que quizás algo pasa y podríamos con una sonrisa o un buenos días, espero que hoy te vaya muy bien, cambiar toda una historia. Y es lo que hacemos con los chicos, pero hoy toca hacerlo con los maestros, hoy toca hacerlo con los directores, hoy toca hacerlo con el personal que estamos aquí reunidos. Entonces la tarea tendría que ser llevar a fondo este ejercicio. Insisto, fue muy rápido por cuestión de tiempo, pero sí me gustaría que ustedes nos pudieran compartir una vez que ustedes se hayan analizado, a lo mejor hacernos llegar una fotito de sus escritos. No sé, el que nosotros también podamos conocerlos a ustedes un poquito más a profundidad para saber qué pasa con los jefes de sector, qué pasa con los supervisores, qué pasa a lo mejor entre el mismo equipo de la dirección. Entonces, nosotros
les invitamos por favor a que lleven a cabo estos ejercicios y que obviamente se reconozcan en toda la magnitud que cada uno de ustedes son, porque yo tengo la certeza que nadie que esté en la educación está por coincidencia, está porque en este lugar tocaba estar y porque sin duda en este lugar tenían que tocar vidas para trascender. Entonces, esta es una oportunidad muy buena de que en ese taller intensivo ustedes puedan mirarse como muchos los miramos quizás con tantas cualidades. Sí, pasamos a la siguiente, por favor. Les decía hace ratito que tendríamos que estar mirando este proceso como un proceso de catarsis mediante el escribir. Y a lo mejor ese escrito lo vamos a realizar 3 veces y lo revisaremos y cambiaremos y lo volveremos a escribir y así hasta que en realidad encontremos la narrativa perfecta de quién soy y cómo me he formado. No caigan en situaciones interpretativas, no se castiguen solos, mejor fluyan escribiendo para que todos podamos saber quiénes son. Esto obviamente tiene que ver o tiene que llevarnos a dar paso a la movilización de emociones, de experiencias y sobre todo de prácticas docentes para reconstruir todo lo que hacemos dentro de una práctica profesional o de un proceder profesional con miras a la consolidación de la nueva escuela mexicana. Entonces, maestros, perdonen la prisa por llevarlos a este ejercicio, pero es cuestión de tiempo y pues les dejo la invitación y espero podamos recibir todo lo que ustedes pues van a construir para poderlos conocer y podernos conocer un poquito más. Si no hubiera ninguna otra situación, pues eso sería cuanto. Y lleven este ejercicio a sus colectivos. Sin duda van a encontrar muchas cosas muy interesantes para poder acompañar de una manera más precisa y más personal a cada uno de ellos. Si no hubiera más, es cuanto. Adelante, maestro Gabriel. Gracias, amigo Dimas. Apreciables maestras, maestros, muy buena tarde. Miren, como siempre es un gusto compartir con ustedes este taller para docentes. El taller al inicio nos invita a siempre estar reconociendo la labor de los maestros, de los directivos y de toda la estructura que en esta sesión virtual nos acompaña, porque su trabajo es muy valioso, lo hacen con mucha responsabilidad, con profesionalismo, con una sensibilidad extraordinaria que denota el compromiso que se tiene por la educación. En este taller para docentes tenemos un propósito general, que las maestras y los maestros se reconozcan como sujetos integrales que entrelazan su vida personal y profesional a través de la exploración de sus experiencias y la reflexión sobre su bienestar, identidad y quehacer docente. Y también nos presentan 2 específicos, que las maestras y maestros reflexionen sobre sus experiencias personales y profesionales y las formas en las que se influyen entre sí en la conformación de su identidad individual y colectiva. El otro objetivo específico es que las maestras y los maestros establezcan prácticas de autocuidado y bienestar integral, considerando sus particularidades como resultado de un ejercicio de autorreflexión. Adelante, por favor. Al inicio de estas orientaciones para el taller de directivos se presentan algunas consideraciones a tomar en cuenta en el desarrollo de las actividades. Primeramente nos dice que este taller, titulado Narrativas, Letras que hacen eco, está diseñado para recuperar tu historicidad. Es decir, que vamos a recuperar distintos aspectos de nuestra historia de vida con un fin, con un propósito, impulsar el análisis y la reflexión sobre la práctica. Sin duda vamos a encontrar muchos aspectos de fortaleza, pudiéramos encontrar áreas de oportunidad. Pero este fin de recuperar nuestras historias de vida es muy interesante. Es con la finalidad de reflexionar sobre nuestra práctica. En este taller se va a ahondar en las experiencias y vivencias para repensar y analizar
tu ser docente desde tres esferas, desde lo personal, desde lo profesional y desde la vida docente, que como ya mencionaron los compañeros, vamos a encontrar historias de vida muy interesantes, con elementos en los tres aspectos que nos van a hacer reflexionar bastante, ¿no? También nos dice que la narrativa nos va a permitir expresar nuestras ideas, compartir nuestros pensamientos y emociones en distintos momentos de nuestra vida, así como mirar en retrospectiva y tener una visión prospectiva sobre el quehacer docente. Al hacer reflexiones sobre la historia de nuestra vida en el pasado, vamos a encontrar, repito, muchas fortalezas, a lo mejor algunas reflexiones importantes que nos hagan cambiar la planeación prospectiva de ser docente. Cuestiones muy interesantes como las que ya mencionó la maestra Erika, ¿no? ¿Quiénes somos en realidad? ¿Cuál es nuestra historia de vida de ser docente, ¿no? Algunas de estas consideraciones. Y en las orientaciones nos encontramos narrativas breves, pero con un gran significado. Ya en el ejercicio que se presenta en el chat, estuvimos mirando algunas reflexiones muy cortas, pero con un gran significado, ¿no? En las orientaciones tenemos ejemplos como esta, que nos dice lo siguiente. Durante los primeros años en la docencia, me percaté de la necesidad de seguir aprendiendo. Así que asistí a cursos de actualización en los centros de maestros. Fue una excelente oportunidad de aprender más con las experiencias que con lo que teorizamos. En realidad, para mí, era una gran oportunidad de escuchar a mis iguales, de saber que no era la única docente que se enfrentaba a múltiples problemas que ahora vislumbro como retos. Y sí, fueron experiencias que me fortalecieron, me ayudaron a disipar algunas dudas, a sentirme acompañada, a saber que no estaba sola en esta importante etapa de mi vida. Párrafos breves como estos nos van a decir cosas muy importantes, ¿no? Esta es una persona que va saliendo de una normal, de una universidad, que tiene todos los referentes teóricos, pero que al compartir con los compañeros se percata que también es importante la experiencia y de aprender entre iguales. Sin duda podemos hacer muchos comentarios, porque cuando se realice el taller con los docentes, nos pudiéramos encontrar con narrativas muy breves, pero hay que valorar que tienen un gran significado. Este ejemplo está en uno de los tramos que nos presentan, que a continuación los vamos a platicar. También es importante que se pudieran antes, por favor, antes, Alejandro, por favor, maestra Erika, la anterior. Es importante recuperar una cosa. La autora de este párrafo, de esta narrativa, es Nancy Guzmán. Y ella a este pequeño párrafo le da un título, maneja una categoría. ¿Cuál es esa categoría? La formación inicial y el vínculo con el campo. Así le pone a su narrativa, a este breve escrito que, repito, nos dice muchas cosas. Ahora sí, adelante. Durante el desarrollo del taller para docentes nos vamos a encontrar citas muy importantes. Estas citas van a orientar nuestra reflexión. Nosotros tomamos como ejemplo esta breve cita del autor Suárez. Dice, señala que cuando las maestras y los maestros escriben, cuando cuentan historias sobre ellos mismos y lo que acontece en sus aulas, no solo hablan de sí mismos, sino también de sus sueños, proyecciones y realizaciones. Hablan de una escuela que parece oculta, pero que podemos conocer a través de las letras. Nos podemos percatar de estas citas. Si ustedes ya le dieron una mirada a las orientaciones, vienen bastantes citas. También vamos a encontrar en las orientaciones aproximadamente 37, 38 citas como estas, que son muy breves, pero que se sugiere que cuando los maestros vayan haciendo sus narrativas, las tomemos en especial cuenta. Ya el maestro, el doctor Andrés Dimas, nos mencionaba
varios autores que analizan la narrativa como una estrategia didáctica para hacer reflexiones. Adelante, por favor. La estructura del taller nos sugiere trabajarla en 2 sesiones. En la primera sesión trabajar 4 contenidos, en la segunda sesión trabajar 2 contenidos. Los contenidos en el primer tramo sería el desarrollo humano, autoconcepto. En el tramo 2, desarrollo profesional, reflexión de la trayectoria. Tramo 3, experiencias y vivencias en la escuela, la vida docente. En el tramo 4, él y la docente desde la perspectiva integral. El tramo 5, la construcción de la identidad docente a partir de la colectividad. Tramo 6, prácticas de autocuidado y bienestar docente colectivo. Esos serían los contenidos en los 6 tramos. En cada uno de los tramos se van a desarrollar experiencias de aprendizaje. Vienen algunas reflexiones, vienen algunas indicaciones de cómo ir elaborando las narrativas, cómo hacer su análisis. En cada uno de los tramos vienen muy especificadas las actividades y reflexiones que tienen que hacer los maestros. La organización, ya los compañeros que tomaron la palabra mencionaron, la organización también del taller para docentes va a estar organizado en lo individual, donde se van a dar las participaciones de manera personal. En pares, se va a trabajar en pares y se van a compartir las experiencias también de manera colectiva. Adelante, por favor. Los recursos. Miren, en el taller para docentes nos sugieren revisar un video. La narrativa autobiográfica. Es un proyecto escolar que se llama El Metro en el Tiempo y el Espacio. La autora es la maestra Adriana Patricia Rocha Ramírez. Es una docente del CAM número 4 de Azcapotzalco, de la Ciudad de México. La docente nos narra su experiencia al trabajar con los proyectos en el marco de la nueva escuela mexicana. Este es un ejemplo de una narrativa un tanto extensa. Nos lleva 8 minutos el video y es toda la narrativa de la maestra. A grosso modo les voy a comentar de qué trata con la intención de que ustedes miren en una narrativa que es muy breve, esta que es un tantito más amplia, nos presenta, podemos encontrar muchos elementos. Repito, de manera muy general, la profesora utiliza la narrativa como una herramienta para reflexionar. Nos dice que la nueva escuela mexicana permite a los docentes recuperar el liderazgo a través de la implementación de los distintos proyectos. La autora nos refiere que el deceso de uno de sus alumnos fue algo que representó un punto de quiebre para ella. Y aquí ella reflexionó sobre la importancia de conocer las necesidades e intereses de los alumnos, procurar todos los días generar aprendizajes con alegría. En el proyecto se denota el trabajo colaborativo entre pares y estudiantes. Nos refiere que el título y el desarrollo del proyecto El Metro en el Tiempo y el Espacio surge por el interés de los alumnos. Nos platica la autora las principales acciones del proyecto. Dice que se tiene que investigar sobre la historia del metro, investigar sobre la iconografía de las estaciones, investigar sobre el uso responsable de los accesos de personas con discapacidades, conocer el mecanismo con el que se mueve el metro, entre otras. Hubo una colaboración de todos los maestros. Dice que el maestro del taller de la fábrica de muebles construye una cabina y un vagón del metro. Se da el trabajo indisciplinario. Se fomenta el enfoque con aprecio a la diversidad. Los alumnos disfrutan de las actividades. La maestra encuentra retos en su práctica. Nos habla que ella es una persona
y que antes de ser maestra tiene algunos problemas personales y tiene aspectos vulnerables. Algo importante, dice que ella se reconoce como una docente que no lo sabe ni lo resuelve todo, que es aprendiz de la vida y de sus estudiantes. También refiere algo importante, dice que los proyectos le han permitido seguir potenciando sus propias habilidades, las de los alumnos, y esto le da cabida a la creatividad desde la autonomía que nos presenta la nueva escuela mexicana. Al final de su narrativa, la maestra reconoce que cada día es una oportunidad nueva para transformar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, procurar que vivan en un ambiente inclusivo, en cordialidad, con cariño y procurando que los niños sean felices. Esta narrativa es un tantito más amplia, repito, el video dura 8 minutos, nos dice muchos aspectos importantes y que en esta narrativa pudiéramos encontrar aspectos importantes en la historia de vida de la maestra Adriana que se pudieran comentar. Este es un ejemplo de una narrativa un tantito más extensa, ¿no? Y yo creo que nos vamos a encontrar con ejemplos de narrativas a lo mejor extensas, nos vamos a encontrar con algunas narrativas muy breves, 3, 4, 10 renglones, pero con un gran significado. De manera general, esas son las actividades que vienen en el taller para docentes. Y bueno, ustedes ya se percataron de algunas reflexiones que tenemos que hacer, tanto en el taller para directivos y en el taller para docentes. De mi parte, es cuanto. Doctor, si me permite abrir el micrófono a dos participaciones de supervisores para que nos comenten acerca de la participación que hace un momento se les pidió, y me gustaría escucharlos. Dos supervisores que nos hicieran favor de leer y participar, por favor. Si gusta, le apoyo, maestra. Muchísimas gracias, maestro. Adelante, maestro. No veo nada en la pantalla. Bien, comentábamos hace un momento por ahí, pedimos un aporte acerca de cómo ustedes pues prácticamente veían esta parte del reflejo de sí mismos, ¿no? Cómo me proyecto yo como supervisor. Y con base a ello, si nos pudieran hacer partícipes, de favor. Sobre el ejercicio de las preguntas. Así, maestro, por favor. Ok. Bueno, me quedo con la última pregunta donde pues se decía cómo había influido todo lo que habíamos vivido en nuestra vida para que lo pusiéramos en práctica en este momento en nuestra vida profesional. Y pues bueno, efectivamente yo creo que este proceso de reflexión y de análisis nos permite ir construyendo la experiencia necesaria en el plano personal, en el plano profesional, para que finalmente podamos ser ese punto de apoyo que requieren pues todos nuestros compañeros para poder tener mejores desempeños en el aula y con ello mejores aprendizajes, ¿verdad? Nosotros pues somos un punto importante en la formación de nuestros alumnos y desde luego que lo que les podamos compartir, lo que les podamos apoyar, pues sin duda que será un punto importante para su vida personal también. Y pues esta parte de lo que hemos vivido, pues sin duda que forma parte de ese trayecto profesional que hemos construido y que finalmente nos permitirá aportar, ¿verdad?, en el día a día y en los aprendizajes de nuestros alumnos. Gracias, maestra. Gracias a usted, maestro, por su aporte. Precisamente de ahí derivamos, con base a saber y decir
quién soy yo en realidad, hacer la narrativa, ¿sí? Con base a participar a lo que son las experiencias que nosotros tenemos y que con ello también invitemos a nuestros docentes, que con esa participación, que con esa experiencia que tienen, se lleve a cabo las aportaciones, poder compartir las narrativas con los pares, con los compañeros docentes, ¿verdad? Para que ellos vean que esos aportes en práctica, que esos aportes en reconstrucción, que esos aportes que van a estar derivándose, pues nos permiten llevar a cabo pues esta realidad, ¿no? El poder llevar a cabo la escritura, el poder ver de otra manera a la educación. Muchísimas gracias, maestro. Me gustaría escuchar una aportación más de otro compañero, supervisor, de favor. Si me permite, Muchísimas gracias. muy buenas tardes, Buenas tardes, maestro. supervisor de la zona 18 del sector 23, acá de Tasquillo. Mire, ahorita que veo estas interrogantes, justamente esta historia de vida nos permite encontrar como los nudos principales de nuestra trayectoria profesional, ¿no? Justamente donde hemos encontrado como una empatía con esta profesión, pero también donde hemos encontrado dificultades en nuestro desarrollo profesional. Y eso nos permite hacer una mirada introspectiva que más adelante sirve como insumo para poder reorientar nuestra vida profesional. Justamente estas reflexiones nos permiten como reorientar esta vida profesional que estamos reflexionando hoy día, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Como usted lo comenta, pues prácticamente la práctica es la que va a derivar, ¿verdad? Con base a lo que nosotros pues ya tenemos como aporte, como trayectoria, y que esto nos va a permitir que nuestra educación pues se siga fortaleciendo. Gracias, maestro. Maestra, si me permite. Por favor, maestra. Buenas tardes a todos. Este ejercicio me parece algo muy relevante. Ahora que estuvimos haciendo trabajo de campo, de investigación en las escuelas en estos 2 últimos meses, me parece bien importante darnos el espacio de una escucha atenta hacia nuestros directores, hacia nuestros maestros. Creo que el sentir de hoy, de la mayoría de los que nos ocupamos en este ejercicio docente, surge esa necesidad de ser escuchados. Acabamos de terminar un diplomado que tomamos en Zoom en Barcelona, España, y una neuropsiquiatra que nos compartía la experiencia nos situaba en el punto de reconocernos realmente desde el yo personal, desde el yo social y desde el yo de cómo me ve el otro en lo que yo estoy haciendo. Sin duda alguna, los directores y los supervisores y los docentes somos una figura que funge como un modelo. Entonces creo que esta experiencia de poder identificar desde una crítica subjetiva, pero también propositiva, va a permitir justo lo que comentaba el doctor hace rato, ¿no? Poder reconstruirnos culturalmente. Genera un poquito de ruido ahorita que compartíamos toda esta situación, el eje de la interculturalidad crítica. Esto es hacer interculturalidad crítica entre docentes. Entonces me parece yo lo veo como una excelente oportunidad para realmente podernos reconstruir en este ámbito profesional, en esos trayectos formativos que estamos desarrollando. Y pues sin duda alguna, todos los que estamos aquí amamos realmente lo que hacemos día con día y pues estamos agradecidos con la vida de que Dios nos haya dado la oportunidad de seguir trascendiendo. Es cuanto, muchas gracias. Gracias a usted, maestra, y lo que usted comenta muy, muy cierto, es lo mismo que queremos fortalecer también, ¿verdad? Con nuestros docentes, que finalmente como supervisores esta información pues sea replicada con directivos y que a su vez pues permita fortalecer aún más nuestro trabajo arduo
y comprometido que tenemos día a día. Y bueno, con ello poder aportar y que esto pues prácticamente nos dé el resultado que nosotros queremos como propósito, como meta para establecer y lograr todos los perfiles de egreso que están especificados en la nueva escuela mexicana y que bueno, ahorita nos están fortaleciendo con la herramienta de la narrativa y que creo que esto va a fortalecernos a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, maestra. Bien, si me permiten, de favor, colocar las diapositivas nuevamente. Gracias. Bien, ¿cuáles serían las recomendaciones finales entonces? Pues prácticamente nosotros aquí lo que nosotros queremos es darle ese seguimiento a las actividades y estrategias, ¿verdad? En cuestión al autocuidado y bienestar, para que este taller y estos talleres se lleven a cabo en tiempo y forma. Y bueno, que se fortalezca nuestro trabajo. Asimismo, también lo que queremos pues es impulsar a quienes, pues a los maestros, a las maestras, para que continúen precisamente relatando sus experiencias a fin de conocerse y reconocerse, como nos lo puntualiza bien este taller, y hacer visibles prácticamente sus aprendizajes y construir una historia de vida personal y profesional que con ello pues podamos compartir entre pares, con unos y otros. Supervisores, ATPs, con esto pues prácticamente estamos solicitando a cada uno de ustedes con su trabajo arduo que siempre han demostrado, pues seguir fortaleciendo, ¿verdad? Estos talleres, estos consejos técnicos que prácticamente nos estén permeando el logro de todas las actividades que están pues viéndose en este taller. Asimismo, bueno, comentarles letras que hacen voces, ¿sí? El permitirle a nuestros docentes, el permitirle a nuestros directivos y comentarles que las narrativas precisamente es eso, el poder escribir, el poder narrar, el poder desarrollar, el poder desenvolver, como nos lo mencionaban los doctores que nos antecedieron citando a los autores, sí, poder fortalecer, poder escribir, poder realizar, poderlo llevar a práctica. Con ello está la invitación. Estuvimos muy contentos con cada uno de ustedes prácticamente, que sabemos que son fechas importantes, sabemos que son fechas de cierre, sabemos que son fechas con compromiso. Vamos a dar el cierre a este taller, no sin antes desearles pues felices fiestas en compañía de todos sus apreciables seres queridos y bueno, pues mis mejores deseos para cada uno de ustedes y que este trabajo se vea fortalecido por un cierre 2024 y por una apertura de año 2025. Muchas felicidades. Gracias, ¡Feliz doctora Navidad! Gracias a todos. Solamente Vamos a darle gracias. la participación al ¡Feliz Navidad a todos! maestro Ventura. Maestro Ventura, por favor, su mensaje. solamente para agradecerles a las maestras y maestros, expresar mi gratitud y reconocimiento por su participación y hacer viable una alternativa de trabajo a través de Zoom. Utilizaremos cualquier otra red social. Agradecidos estamos. Va a estar a su disposición la presentación. Luego le comunicaremos a ustedes el link a través de los jefes de sector y solamente decirle gracias y que la luz perfecta ilumine por siempre su camino. Excelente tarde, un fuerte abrazo. Por mí es cuanto. Gracias, maestro Ventura.